Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar sobre un tema que la verdad que me gusta mucho, así que espero que al final de la presentación a ustedes les guste también. Y para aterrizarle un poquitito, les voy a contar dos casos clínicos, bastante distintos entre sí. El primero es una paciente, sexo femenino de 37 años, sana, que cuando tenía 33 años toma una aspirina. A la hora comienza con congestión nasal, rinitis, broncoconstricción y epífora. Así que, bueno, decide evitar la aspirina y no consulta más. 2 años después, a los 35 años, por una jaqueca, toma ibuprofeno. 90 minutos después, comienza con congestión nasal, rinitis, broncoconstricción y epífora. Así que decide evitar aspirina y ibuprofeno y no consulta. 2 años después, a los 37 años, por COVID, recibe ketorolaco en la urgencia para bajar una fiebre muy alta. Y a los 90 minutos empieza con congestión nasal, rinitis, broncoconstricción y epífora, y bueno, ahora sí decide consultar. No es infrecuente esto. Otro caso clínico. Es un hombre de 15 años, sano también, que después de una fractura de tibia, por estar esquiando, recibe ketoprofeno. A los 15 minutos presenta urticaria generalizada, angioedema facial, sibilancia, broncoconstricción franca, diarrea e hipotensión. Y al interrogatorio refiere que él tolera la aspirina, el ketorolaco y el celecoxib. El resto de los antiinflamatorios no los ha probado. Entonces, mi pregunta es, ¿estos pacientes tendrán el mismo diagnóstico? ¿Tenemos que prohibir el uso de todos los antiinflamatorios en ambos casos? Esas son las preguntas que me gustaría que seamos capaces de responder al final de la presentación. Entonces, a modo de introducción, la verdad que la aspirina y los AINES son fármacos que son muy usados y están comúnmente involucrados en reacciones de hipersensibilidad inducido por drogas. Tienen una amplia gama de efectos adversos, que van desde intolerancia gástrica leve hasta síntomas severos sistémicos o incluso una anafilaxia fatal. Corresponden al 29% de derivaciones a especialistas por alergia a fármacos y hasta un 1.9% de la población general adulta reporta alergia antiinflamatoria. Y son los culpables de más de la mitad de las anafilaxias inducidas por drogas. Contextualicemos un poquitito. Este es un estudio de los más grandes que encontré, que se hizo en los dos hospitales más grandes de Boston. Tomaron pacientes desde el 2004 hasta el 2012 y vieron que 62.719 pacientes recibían antiinflamatorios. De ellos, el 1.7% tenía reacciones adversas a estos medicamentos. El 81.7% correspondía a las reacciones tipo A, que son las reacciones que nos habló la doctora Fernández, que básicamente son predecibles, dosis dependientes y que se relacionan con el efecto del fármaco y que evidentemente son las más frecuentes. Y el 18.3% correspondían a reacciones de hipersensibilidad. Dentro de estas reacciones de hipersensibilidad existen la alergia propiamente tal y la alteración del metabolismo del ácido araquidónico, que son las que vamos a ver hoy. Y si contextualizamos, en realidad, solo el 0.3% de los pacientes que reciben AINES tienen hipersensibilidad. Ahora, cuando tenemos un paciente que viene por reacción adversa a antiinflamatorios, en quien obviamente se descartó la reacción de tipo A, tenemos que saber que nos encontramos en dos escenarios. Puede que el paciente haya tenido una reacción por la estructura del medicamento y por lo tanto se trate de una alergia propiamente tal, y en ese caso podemos dividir, como hemos hablado de ayer y hoy, en alergias IgE mediadas, que habitualmente ocurren antes de una hora de haber, a la hora de haber consumido el medicamento, o no IgE mediadas o retardadas, que habitualmente ocurren más de 24 horas después. Ahora, esta reacción también puede tener que ver con el mecanismo de acción del fármaco en pacientes que son susceptibles. Y en ese caso hablamos de una alteración enzimática por una alteración del metabolismo del ácido araquidónico. Y en estos pacientes podemos ver tres enfermedades básicamente. Uno es la enfermedad respiratoria exacerbada por antiinflamatorios. 2, urticaria o angioedema exacerbada por antiinflamatorios. Y 3, urticaria o angioedema inducida por antiinflamatorios. Vamos a partir con estos pacientes. Entonces, para entender un poquitito a estos pacientes tenemos que primero entender cuál es el mecanismo de acción de los antiinflamatorios. A modo bien resumido y simple, nosotros sabemos que las membranas celulares tienen fosfolípidos, ¿cierto?
Gracias a la enzima fosfolipasa, se libera ácido araquidónico. Y gracias a la ciclooxigenasa y a la 5-lipoxigenasa, a partir de este ácido araquidónico, se secretan prostaglandinas y leucotrienos respectivamente. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros usamos un antiinflamatorio? Se inhibe la ciclooxigenasa. Por lo tanto, se inhibe la producción de prostaglandinas que en su gran mayoría, y digo en su gran mayoría porque no todas, son proinflamatorias. Por lo tanto, cuando usamos antiinflamatorios y inhibimos las prostaglandinas, se producen efectos antiinflamatorios y disminución obviamente del dolor, por eso son tan usados y tan conocidos. Ahora, hay algunos pacientes que tienen una alteración enzimática de base. Este es el mismo esquema anterior, solo que un poco más detallado, en que acá vemos la membrana fosfolipídica, que se convierte en ácido araquidónico, y de ahí deriva la vía de las prostaglandinas y de los leucotrienos. Hay algunos pacientes que de base tienen un aumento de la 5-lipoxigenasa, tienen un aumento de la LTS4 sintetasa, y además tienen un aumento basal de leucotrienos, por lo tanto. Es decir, estos pacientes tienen desviada la vía del ácido araquidónico hacia la producción de leucotrienos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros a estos pacientes les damos un antiinflamatorio y por lo tanto bloqueamos la vía de la producción de prostaglandinas? El equilibrio se desplaza incluso más hacia la vía de los leucotrienos y tenemos una producción anómala de ellos, que básicamente se refleja en los síntomas que tienen estos pacientes. O sea, los síntomas de estos pacientes es el reflejo de leucotrienos aumentados. Interesantemente, y esto es un poco diferente a la alergia, los síntomas son dosis dependientes y pueden comenzar en general entre 15 minutos y 3 horas después de la ingesta antiinflamatoria. No siempre, pero en muchos casos estas reacciones son un poquitito más tardías que las reacciones alérgicas propiamente tal. ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes? Después de usar antiinflamatorios, los pacientes comienzan con sibilancia, tos, dolor torácico, congestión nasal, rinorrea, hiposmia o anosmia, poliposis nasal recidivante, eritema y flaxing. Ahora, cuando tenemos pacientes que tienen intolerancia antiinflamatoria, pero además tienen asma y poliposis nasal, esta tríada, que en algún minuto se conocía como tríada de Santer, hoy se conoce como enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Entonces, espérenme. Esta enfermedad es una enfermedad que habitualmente comienza a los 29 años de vida en promedio y va progresando. En general parte con una rinitis alérgica. Un tiempo después aparece una poliposis nasal, una rinosinusitis con pólipos. Habitualmente 2 años después del comienzo de la enfermedad aparece asma, con un promedio de 32 años, y en el 50% de los casos esta asma es muy severa. En general, 4 años después del inicio de la enfermedad o con un tiempo variable, pero habitualmente a los 4 años aparece esta intolerancia antiinflamatoria. En general, estos pacientes además tienen eosinofilia, tienen reacciones con el alcohol, es decir, estos pacientes tienen franca exacerbación de sus síntomas cuando beben alcohol. Además, tienen anosmia severa en un 90%, y eso es algo que en la anamnesis es súper importante. Y algo que es muy importante también es que es una enfermedad que es progresiva y se mantiene a pesar de que se suspendan los antiinflamatorios. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? La verdad es que el diagnóstico definitivo solo puede hacerse con una provocación con aspirina. En Chile la única forma de hacerlo es vía oral, obviamente por el especialista. Y en otras partes del mundo también se ha hecho en forma inhalatoria y también nasal. Pero para tener un concepto general, la verdad es que la clínica, leucotrienos en orina, que están disponibles en pocos centros, pero están disponibles, más la eosinofilia, podrían orientar bastante el diagnóstico. ¿Y cómo tratamos a estos pacientes? Hay 3 pilares fundamentales. Número 1, la suspensión de los antiinflamatorios. Número 2, terapia farmacológica que pudiera ayudar. Y número 3, la desensibilización. Con respecto a la suspensión de los antiinflamatorios, la verdad es que obviamente hay que suspenderlos todos, pero 1/3 de los pacientes
reacciona con el paracetamol a dosis de 1 gramo o más. O sea, también lo ideal es que para que estos pacientes, para que cuando se autoriza a estos pacientes a usar el paracetamol, idealmente que lo vea un especialista. En general, estos pacientes toleran el Celebra. Hay muy pocos casos de reacción con Celebra. Y el tratamiento farmacológico, bueno, obviamente que va a estar, tiene que estar bien controlada la poliposis nasal y el asma, pero específicamente para esta enfermedad se ha asociado con mejoría el uso de Montelukast, que es este inhibidor del receptor de leucotrieno. También en otras partes del mundo se ha usado el Sileutón, que es un inhibidor de la 5-lipoxigenasa, que anda excelente porque va más arriba en la cascada. Y también se han usado biológicos como el dupilumab y el mepolizumab, que tienen que ver con la migración y la activación de los eosinófilos, que están francamente involucrados en la patogenia de esta enfermedad. Y el tercer pilar fundamental del tratamiento es la desensibilización, que básicamente consiste en dar dosis crecientes de aspirina hasta lograr tolerancia. Y algo que es súper importante es que si estos pacientes suspenden por más de 48 horas la aspirina, van a requerir una nueva desensibilización. Por lo tanto, el concepto es, si ven a algún paciente que tiene esta enfermedad, que está recibiendo aspirina todos los días, por ningún motivo hay que suspender. ¿A quiénes vamos a desensibilizar? A pacientes que tengan asma de difícil manejo, que no responde a corticoides inhalados, a pacientes con polipectomías múltiples o a necesidad de aspirina por patología vascular o hematológica. Por lo tanto, como vimos, estos pacientes tienen una alteración enzimática del metabolismo del ácido araquidónico y por lo tanto afecta a todas las familias de antiinflamatorios. Entonces, en esta paciente, que fue la primera que vimos, que tenía 37 años, esta paciente no toleraba ni la aspirina, ni el ibuprofeno, ni el ketorolaco. Y si nos fijamos dentro de la familia de los antiinflamatorios, son antiinflamatorios que afectan a 3 familias diferentes. Por lo tanto, lo más probable es que esta paciente haya tenido una intolerancia antiinflamatoria y haya que suspenderle todo. Y dentro de esta alteración del metabolismo del ácido araquidónico, también tenemos la urticaria y el angioedema por antiinflamatorio. ¿Existe la urticaria y el angioedema exacerbada por antiinflamatorio o inducida por antiinflamatorio? ¿Cuál es la diferencia? La urticaria y angioedema exacerbada por antiinflamatorio habitualmente son pacientes que tienen una urticaria crónica espontánea, como lo hablamos ayer, de base. En un 20 a 30% de estos pacientes con urticaria crónica tienen una exacerbación con antiinflamatorio. Y, como lo dice su nombre, cuando toman antiinflamatorios, sus síntomas se exacerban. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La verdad que el gold standard es el test de provocación oral. ¿Cuándo podemos hacerlo? Obviamente es de receta especialista, pero tiene que estar el paciente asintomático por 2 semanas. Hay muchos protocolos, pero habitualmente lo que hacemos es darle 325 miligramos de una vez y observar qué ocurre. ¿Qué pasa con la urticaria y angioedema inducido por antiinflamatorios? En general son pacientes sanos que a las 1 a 6 horas después de tomar antiinflamatorios aparecen los síntomas. Este es el fenotipo más común. Y un 6% progresa a urticaria crónica, que la verdad es que es el mismo porcentaje que la población general. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con una historia clínica de urticaria y o angioedema con 2 antiinflamatorios distintos. Y la verdad es que si es solo uno, se provoca con aspirina. Ahora, el otro tipo de paciente que tiene reacción con la estructura, que tiene reacción con medicamentos y tiene que ver con la estructura del medicamento. Aquí hablamos de alergia propiamente tal. Y esta alergia puede ser IgE mediada o bien retardada. Esta alergia tiene una clínica variable. Puede ser IgE mediada, que como sabemos es la más frecuente. Y dentro de esta, la más frecuente es la familia del ibuprofeno, el ketoprofeno. En general, estos pacientes tienen urticaria y angioedema y también pueden tener anafilaxis. Pero también existe la reacción no IgM, que habitualmente consiste en un maculopapular, un Steven-Johnson, un NET, un DREC, medicamentos afílicos.
A diferencia de la alteración del ácido araquidónico, del metabolismo ácido araquidónico, estos pacientes requieren un periodo de sensibilización previa, al menos una exposición previa al fármaco o fármaco de la misma familia para reaccionar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La verdad es que las pruebas cutáneas y las IgE específicas no están muy estandarizadas para antiinflamatorios. Para el único antiinflamatorio que sí están más estandarizadas es para el metamizol. Así que el diagnóstico, lo ideal es hacerlo con una IgE estándar que siempre es el test de provocación oral. ¿Cómo tratamos la alergia IgE mediada? La verdad es que lo ideal es hacer una evitación del fármaco y la familia correspondiente. Y existiría teóricamente la posibilidad de hacer una desensibilización, pero en general no se usa porque existen alternativas con otras familias de antiinflamatorios. Y teóricamente se podría utilizar evaluando caso a caso y según la necesidad de uso del fármaco. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de alergia a antiinflamatorios retardada? Existe la posibilidad de hacer un test de parche o una reacción de estandarización suficiente. La mayor utilidad de estos test diagnósticos, como vimos ayer, era dermatitis de contacto, reacción física con medicamento o fotoparche en reacciones fotoalérgicas. Entonces el diagnóstico la verdad es que estaría dado por historia clínica y por un test de provocación oral, pero tampoco está tan estandarizado. Entonces, estos pacientes reaccionan con una misma familia de antiinflamatorios. Entonces, en el caso del paciente que les mostré, el caso clínico 2, este paciente que tenía una fractura tibial, que tenía reacción con ketoprofeno, pero toleraba otros antiinflamatorios, lo más probable es que se trate de una alergia propiamente tal, porque si vemos, tenía alterado solo una familia de antiinflamatorios. Entonces la pregunta es, ¿tendrán el mismo diagnóstico de estos pacientes? ¿Debemos prohibir el uso de todos los antiinflamatorios en ambos casos? Pareciera que no, ¿cierto? Pareciera que ella tiene una intolerancia a AINES por una alteración enzimática y pareciera que él tiene una alergia propiamente tal. Entonces, a modo de conclusión, ¿cómo diferenciamos una alergia de una intolerancia a antiinflamatorios? La intolerancia puede aparecer al primer contacto con el fármaco, en cambio una alergia requiere sensibilización y contacto previo con el fármaco. La intolerancia es dosis dependiente y la alergia es dosis independiente. La intolerancia compromete diversas familias de antiinflamatorios y la alergia compromete solo una familia de antiinflamatorios. La intolerancia tiene pruebas cutáneas negativas y la alergia tiene pruebas cutáneas positivas. La intolerancia a AINES se produce por un mecanismo enzimático y la alergia por un mecanismo inmunológico de hipersensibilidad enzimática. Perdón, hipersensibilidad. Y eso es lo que quería comentarles hoy.